Buen día, estudiantes. Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Adorémosle. Encomendémonos a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Eres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Viva Jesús por siempre. Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos hoy día a trabajar un tema bastante importante. Entramos al mes de la Madre, mes de la Salle, mes de María. Algo que nos incumbe a cada uno de nosotros es el mes lasallista. Vamos a trabajar como siempre nuestras dos competencias y sus respectivas capacidades. Y el propósito de nuestra sesión será interioriza en la vida de San Juan Bautista de la Salle su llamada y su legado para el mundo, y el desempeño al lograr fundamenta la presencia de Dios en el pensamiento de San Juan Bautista de la Salle, en la historia, en la Iglesia y la humanidad, para actuar con responsabilidad, demostrando coherencia entre lo que cree, dice y hace. Bien, cuando hablamos de San Juan Bautista de la Salle, tenemos un amplio pasaje, un amplio repertorio acerca de su vida, pero tocaremos algunos puntos importantes que ya conocemos que te servirán para poder realizar tu trabajo. En la época de Luis XIV, el rey Sol. Este tema ya lo has trabajado en el curso de Ciencias Sociales. A la par es ordenado sacerdote a la edad de 27 años, casi muy joven. Orienta a un grupo de maestros para animar las escuelas parroquiales a favor de los niños pobres. Este punto importantísimo, no te olvides. Siguiente punto, gracias al trabajo de los maestros le llegaron peticiones para poder fundar, abrir otras instituciones u otros colegios en otras ciudades. Y por el testimonio de estos mismos maestros, muchos jóvenes abrazaron esta noble tarea de dedicar vida a la educación. Cuando hablamos de su historia, hablamos también de los momentos difíciles que tuvo que pasar San Juan Bautista de la Salle, decisiones que a diario tú y yo tomamos. Dentro de esas decisiones caló muy fuertemente el desprendimiento de algunas cosas, como por ejemplo la canonjía. El ser canónigo era un puesto muy importante dentro de la iglesia, y luego desprenderse de su patrimonio. Sus biógrafos manifiestan que distribuyó prácticamente ya todo su patrimonio en forma de alimentos, dándoselo a los más necesitados entre los años 1684 y 1685, donde hubo una gran escasez de comida sobre Francia. Su vocación más o menos data desde los 15 años en que es nombrado canónigo, ¿no? Como ustedes ya conocen la historia a raíz de su tío, pero Dios le tenía preparado algo mucho más grande que una canonjía o que sus propias riquezas. Así surge la congregación de los hermanos de la Salle, y en este caso el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, conocido como lasallistas. Fue formada por laicos y algunos de ellos se hicieron religiosos que consagraban su vida a Dios y totalmente a la educación de los niños. Junto con estas decisiones también vinieron las primeras dificultades para San Juan Bautista de la Salle. Una de ellas fueron contra las autoridades que no entendían su proyecto educativo, ¿no? Dentro de ellos sacerdotes, maestros civiles, autoridades civiles. Por esa situación lo llevaron a juicio, porque algunos alumnos se pasaban de las escuelas privadas, vamos a llamarle así, a las escuelas públicas gratuitas. Manejamos ya este primer término de escuelas públicas gratuitas, no te olvides, ¿bien? Por su organización y su gratuidad hubo tribunales que lo condenaron, amigos que lo traicionaron, gente poderosa que empezó a perseguirle de forma disimulada pero terrible. Bien, hasta en un momento querer desistir de este trabajo que tan empeñosamente había iniciado, pero que en el transcurso del camino se iba tornando difícil.
Algo que aprendemos de ahí es que las cosas, cuando hay esfuerzo, hay sacrificio, valen la pena. Recordarlas vale la pena, hablar de ellas, ¿correcto? Bien. Con todo este panorama de su historia, su vida, su nacimiento, su legado y todo lo que hizo y fundar hasta el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, entonces le llega su muerte. Murió a los 68 años, el 7 de abril del año 1719. Pero esto no termina ahí, sino que continuó en la vida de los demás hermanos, en aquellos que asumieron este reto, en aquellos que asumieron esta gran aventura educativa. A su muerte, el Instituto de los Hermanos se extendió por Francia y luego llegó a otras ciudades, bien como Roma. Sus últimas palabras fueron: adoro en todo la voluntad de Dios para conmigo. Y esta frase fue la síntesis de su vida. Todo lo hizo en torno de la presencia de Dios. Bien. San Juan Bautista de La Salle y su legado: fue un impulsor de la educación popular, primero en Francia y luego en el resto del mundo. Aquí ya utilizamos el primer término, atentos. Aparecen las famosas escuelas públicas gratuitas, bien, para el pueblo, porque antiguamente no podían acceder, hijos artesanos, gente humilde no podía acceder a pagar una educación privada con estos maestros civiles que prácticamente se habían adueñado de la educación y hacían de la educación una especie de comercio mercantil, vamos a llamarle así. Bien, sus reformas pedagógicas transformaron el sistema de enseñanza. Él generalizó el uso de la lengua materna. Antes estudiaba en latín, entonces, y él impulsó la lectura y el aprendizaje en su propio idioma. Compuso libros de lectura desde formación religiosa y desde la forma de la cortesía para niños hasta libros de formación pedagógica y espiritual para los maestros y futuros hermanos de La Salle. Bien, junto con este legado tenemos un tema muy importante que viene a ser la canonización. Fue canonizado por el Papa León XIII el año 1900, un 24 de mayo, y a los 50 años fue nombrado patrono de todos los educadores por el Papa Pío XII. Bien, este dato va a ser muy importante porque a raíz de ello los hermanos de La Salle van a adquirir dentro de la iglesia un lugar muy importante, no tanto por su santidad, sino por el trabajo que él realizó y que va a tener consecuencias posteriores en la sociedad del cual vamos a estar atentos. Los lasallistas en el mundo, de aquello que inició en Francia y luego se extendió a otros lugares, actualmente se encuentran en 82 países y se educan muchos niños, jóvenes y adultos. Y recordemos que no solamente es colegios, sino hay universidades, hay institutos. Y como puedes ver, en el mapa se extiende desde América hasta el lado de África, Europa, al lado de el Asia y el lado de Oceanía. Bien. La identidad lasallista se basa en el Evangelio de Jesús y la Iglesia. No puede haber divorcio, tiene que haber comunión ahí. Se inspiran en la herencia espiritual y en la pedagogía dejada por San Juan Bautista de La Salle. Se forman comunidades educativas basadas en el lema fe, fraternidad y servicio. Se considera la educación como un llamado de Dios, una vocación. Bien. El escudo de la familia de La Salle está dividido en 4 partes. La primera, que está encuartelado en una cruz, seguido de la primera y cuarta, ya primer y cuarto cuartel, donde hay unas torres. Bien, y en el fondo el color rojo, que significan la grandeza, la elevación, asilo y a la vez vanguardia de la familia de La Salle. En los cuarteles segundo y tercero se ven 3 cheurones o estacas rotas. Esto nos recuerda a un episodio que sucedió en el siglo IX en Urgel, Cataluña. Joan Salla sufrió la fractura de sus 2 piernas defendiendo al rey Alfonso el Casto en un combate contra los sarracenos, y por eso se coloca esta figura. La divisa del escudo es indivisa manen, que significa lo unido permanece.
Los valores que San Juan Bautista de la Salle propició en medio de toda su comunidad fue fe, fraternidad y servicio. Y dentro del servicio, el trabajo bien hecho, el tema de la calidad. Por la fe concebimos la educación como una empresa de salvación, por la fraternidad que somos responsables de esta educación, ¿no? Y por asociación. Y por el servicio, somos conscientes del servicio educativo a los pobres, y especialmente este fue el punto de origen ya de vitalidad para San Juan Bautista de la Salle. El perfil del alumno lasallista es una persona comunitaria, persona de fe, persona solidaria, es honesto, responsable, trabajador, pero sobre todo el punto importante, la persona empeñada en su crecimiento y maduración humana, espiritual, con una capacidad de reflexión y autocrítica. El modelo educativo es el conjunto de actitudes, lineamientos y conductas que guían el proceso educativo y que San Juan Bautista de la Salle tuvo bien claro a la hora de iniciar estas escuelas cristianas. Para este modelo educativo de la Salle es muy importante la persona en su totalidad, como ser que piensa, que ama, que dialoga y que trasciende. Otro punto importante es la cultura, de aquello que se piense, se hable y haga uno mismo ya en la construcción de un mundo nuevo. La educación es un proceso social que propicia el crecimiento de la persona humana, de su desarrollo y que lo lleva a una realización plena. Y los valores que vienen a ser el cimiento en el cual descansa toda la enseñanza de San Juan Bautista de la Salle. El maestro de la lasallista, ¿cómo debe ser? Primero, es un ministro del Evangelio en la educación, es un facilitador del aprendizaje, es un mediador del aprendizaje, es testigo de humanización, es un acompañante o tutor y a la vez es un investigador que prepara, desarrolla lo mejor de sí para dárselo a los estudiantes. Bien. ¿Cuáles fueron los aportes de San Juan Bautista de la Salle? Uno, agrupar a los alumnos por edades, enseñarles en su lengua materna, establecer un horario fijo para las lecciones, ofrecer educación gratuita a los pobres. Y aquí te había dicho anteriormente que nacen las escuelas públicas gratuitas. El espíritu lasallista, del por qué, ¿no? Se estaba en estos colegios, establecer un manual pedagógico para los maestros y intentar implicar a los padres en la educación de sus hijos, aspectos muy importantes que rebasaron toda la historia educativa y que actualmente se siguen utilizando en las aulas. Bien, un dato muy importante también es que San Juan Bautista de la Salle hizo ya una revolución antes de la revolución. Es decir, el emperador Napoleón Bonaparte encomendó a los hermanos de la Salle la organización de la educación nacional. Posteriormente se iba a llegar hasta nuestros días llamándosele la educación pública gratuita, ¿no? Y actualmente este es el aporte tal vez más grande que San Juan Bautista de la Salle hizo a la humanidad. Bien, vamos a concluir nuestra clase sintiéndonos orgullosos por aquello que San Juan Bautista de la Salle nos ha dejado. No somos parte de un colegio cualquiera, somos parte de un colegio que tiene toda una historia, toda una trascendencia, que tiene todo un legado en el mundo. Yo personalmente considero que ser un lasallista es sentirse orgulloso de todo lo que él ha formado y ha procurado dejarnos hasta el día de hoy. Considero que para ustedes, queridos estudiantes, sea muy importante el recordar estas fechas, estos puntos que te he podido brindar para que puedas realizar tu trabajo y que puedas tener en cuenta la pregunta de ¿qué significa ser un estudiante de la Salle? Bien, te dejo con esa cuestionante y que vas a desarrollar en el transcurso de las semanas, porque recién empezamos la semana lasallista. Que tengas un bonito día, que Dios te bendiga, bendiga a tu mamá, dale un fuerte abrazo de mi parte, dile cuánto lo quieres y viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Hasta la próxima.